Muy buenas, apreciados hermanos, que en esta mañana o tarde o noche, no importa, me escuchas a través de esta estación o a través de este medio. Queremos estudiar un tema biográfico muy importante. Quizás es uno de los temas importantísimos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar la biografía del apóstol San Pablo. Antiguamente el apóstol San Pablo se llamaba Saulo y posteriormente recibió el nombre de Pablo, que en griego significa Paulos, en latín Paulus. Este personaje del cual estamos hablando en esta hora nació, dice la Biblia, en Hechos 21, versículo 39, Pablo respondiendo: yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo era de una ciudad de Tarso de Cilicia. Cuando el Señor lo llama para que sea uno de sus discípulos o apóstol, allí inicia la biografía del lugar de nacimiento del apóstol San Pablo. Y quiero invitarles que podamos inclinar nuestras cabezas para tener una palabra de oración en esta hora. Padre nuestro, nos disponemos a abrir tu palabra y esperamos que tu palabra nos pueda guiar, nos pueda instruir, nos pueda corregir hacia toda justicia, que pueda quedar clara a nuestra mente y en nuestro corazón, que la podamos aceptar y que tu palabra no vuelva a ti vacía, que pueda realizar la obra transformadora y santificadora para todos los que nos escuchan en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, en su biografía, no solamente nos narra el lugar donde nació, sino que también nos explica su educación. En el libro de Hechos, capítulo 22 y el versículo 3, él dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. El apóstol Pablo recibió clases de uno de los mejores maestros de su tiempo. Es poco lo que se menciona de Gamaliel, pero el hecho de que se instruye de que Pablo fue alumno de Gamaliel y que él recibió clases de Gamaliel, eso quiere decir mucho. La Biblia también menciona
que Pablo fue circuncidado. Y es impresionante observar que no pierde ningún detalle. Y cuando leemos en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6, la palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pablo, la Biblia destaca que él fue fariseo de fariseos, estricto conforme a la ley. Lógicamente habían algunas leyes para pertenecer a este grupo de personas selectas, como era Pablo, como eran los fariseos. Eran la crema innata del pueblo de Israel. Eran mayormente doctores de la ley, que eran, aparte de doctores, eran abogados, eran personas próximas a llegar a ser sumos sacerdotes en el pueblo, porque recibían la instrucción merecida para dicho cargo. De manera que el apóstol San Pablo fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, pero también la Biblia menciona a qué tribu pertenecía el apóstol San Pablo. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. En el libro de Hechos queremos mencionar en el capítulo 26, el versículo 5, nos aclara este episodio del apóstol Pablo. Hechos 26, 5, pues desde muy atrás me conocen. Si quieren testificar conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo he vivido fariseo. El apóstol San Pablo, como un alumno futuro líder para perseguir a los cristianos, podía mencionar con lujos de detalle la situación de que él era un fariseo estricto conforme a la ley farisaica. También nos menciona la Biblia que él era ciudadano romano. En el capítulo 22 del libro de Hechos y en el versículo 25 nos dice: cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es lícito, es legal azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado? Nos indica que Pablo de Tarso también era ciudadano romano. Por cuanto era ciudadano romano, era también un abogado que conocía perfectamente sus derechos y lo reclamó antes la situación que se estaba llevando en contra de su persona.
el libro de Hechos 9, el capítulo 9. Queremos leer ese libro, ese capítulo impresionante de la manera como el Señor se manifiesta al apóstol Saulo en el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Pablo inmediatamente se declara en un abierto perseguidor de la reciente iglesia que el Señor Jesús había fundado. Recuerden que la iglesia apostólica, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, se fundó el año 31 hasta el año 100, y la misión del apóstol Pablo era desaparecer, borrar de la faz de la tierra esa iglesia. Era un perseguidor de esa iglesia que Cristo había fundado. Además, la Biblia nos dice en el versículo 22 y el capítulo 22 y el versículo 45, versículos 4 y 5 nos dice lo siguiente: que perseguí a muerte a este camino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote y todos los ancianos son testigos, hasta recibí cartas de ellos para los hermanos de Damasco, y fui para traer preso a los que estuviesen allá, para que fuesen castigados. Hermanos, hermana, amigo, amiga que me escuchas, la Biblia habla de la historia del apóstol San Pablo como también perseguidor de la iglesia, pero él estaba en un proceso de tener un encuentro con Cristo Jesús, el fundador de la iglesia, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del camino que se llama Cristo Jesús. Luego, cuando observamos lo que Pablo está haciendo y su biografía completa, que le permitía la idoneidad para la persecución de los cristianos, porque Pablo no aceptaba otro camino, otra religión que la religión de los fariseos, la religión judía. Ahora sucede algo impresionante que nos sucede a ti y a mí en algún momento de la historia. En el año 35 después de Cristo sucede lo impresionante que está registrado en el capítulo 9, el versículo 3 al 19, nos dice lo siguiente: yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Entonces él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que hagas? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta el versículo 19 nos habla del relato de la conversión. El versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Entonces, cuando él respondió, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto a un hombre llamando Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar a ese hombre, y de los cuales que ha hecho a sus santos en Jerusalén, ha causado muchos males, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen el nombre o tu nombre. El Señor dijo, ve porque este hombre es un instrumento elegido para mí, para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer mi nombre, por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Después de comer, recobró la fuerza, y Saulo pasó algunos días con los discípulos en Damasco. Es interesante, apreciado hermano y hermana, amigo que me escuchas, que narra el apóstol San Pablo todo el proceso que usó el Señor Jesús en su conversión. Y no solamente
habla del año de su conversión en el año 35, sino que también habla de la hora de su conversión. En el capítulo 26, el versículo 13 al 15 nos menciona: y al mediodía, Rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo más resplandeciente que el sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra el aguijón. Entonces yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí en este evento vemos a Jesús, aunque en una forma invisible, hablando con el apóstol Saulo y diciéndole claramente: levántate, ponte de pie, porque cuando Saulo o Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora veamos en la biografía de Pablo los sufrimientos que el Señor Jesús le profetizó que tendría que enfrentar, siendo fiel y obediente a su palabra y un predicador a los gentiles, un predicador al pueblo de Israel, un predicador a todo el mundo. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19, nos menciona el apóstol San Pablo lo siguiente, hablando acerca de los sufrimientos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo primero que recibió el apóstol San Pablo fue un apedreamiento, donde los especialistas creían que él estaba muerto, mas no fue así, porque tenía que cumplir la misión que Jesús le había encomendado. Otro de los sufrimientos del apóstol San Pablo aparece en Hechos 16, versículo 2. Nos dice: de él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es impresionante que cuando en Filipos el apóstol Saulo o Pablo fue encarcelado y azotado, la gente daba buen testimonio de él. Luego aparece en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11, Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 11 al 23 al 33, un resumen de los sufrimientos del apóstol San Pablo. Dice el versículo 11:
¿Por qué? Porque nos amó Dios. ¿Por qué nos amó? Dios lo sabe. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo para quitar la ocasión a los que buscan ser considerados iguales a nosotros en las cosas en que se gloríen. Porque esos son falsos maestros, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El versículo 23, son ministros en Cristo. Lo digo con poco juicio, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces fui azotado menos 1. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar, y anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me queme? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. El Dios de paz del Señor Jesucristo, bendito por los siglos, sobre que sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damascanos para prenderme, pero fui descolgado de la muralla en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Frente a esos sufrimientos que el apóstol San Pablo enfrenta y puede relatarlos en su biografía con heroísmo, con mucho orgullo cristiano de lo que él padeció y sufrió por el camino que había encontrado en Damasco, por el camino que es Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud del apóstol San Pablo frente a todo lo que sabía y lo que sufrió? Y más aún, considero todas las cosas como pérdidas por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es interesante e impresionante la actitud del apóstol San Pablo, la actitud que debiera tener cada cristiano que está enfrentando pruebas y luchas
por seguir a Jesús debe ser la actitud que Pablo nos dejó como herencia para un día vivir con el Señor Jesús por toda la eternidad. Cuando nosotros vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7 y versículo 8, un anuncio que hace este héroe de la fe, este campeón del cristianismo, este hombre que se entregó por completo al Señor, a su palabra y a su camino. Él dice: he peleado la buena batalla. Si leemos desde el 6, nos dice: ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo con gallardía, con valentía, anunció el momento de su muerte y efectivamente fue llevado a la cárcel de mayor seguridad, conocida como la cárcel mamertina de Roma. Allí el apóstol Saulo fue para decir: yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca, el tiempo de mi partida ha llegado. En el año 67, después de Cristo, en la cárcel mamertina, el apóstol Pablo fue decapitado por orden del emperador que le decían el loco Nerón, quien no respetaba a nada ni a nadie, cumpliendo los designios de Jesús, de Dios y de su palabra. Allí el apóstol Saulo fue decapitado. Desde el año 35, después de Cristo, cuando tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, camino a Damasco, lleno de cartas, de recomendaciones, hasta el año 67, después de Cristo, el apóstol Pablo vivió 32 años de entrega, 32 años de sumisión, 32 años maravillosos, con una actitud positiva ante cada cosa que le acontecía, y seguía fielmente porque había conocido a Cristo Jesús. Y a Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, seguirle y no obedecerle, obedecerle y no estar dispuesto a dar la vida por las enseñanzas que ese maestro, el maestro de Galilea, nos dejara a todos los cristianos que un día anhelamos vivir con Jesús por toda la eternidad. La vida de Pablo es maravillosa, es extraordinaria, es singular. Nunca hubo un momento para retroceder. Siempre iba de frente, iba hacia adelante, porque
él había recibido un llamado directamente de Cristo Jesús. Y en esta hora, no importa dónde tú estés, no importa quién eres, pero si tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, mi hermano y mi hermana, mi amigo y amiga que me escuchas, el Señor Jesús promete darte la victoria y, como el apóstol Pablo, poder decir con certeza: ya yo estoy para ser crucificado, el tiempo y mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a tener una oración, y allí, en la intimidad de tu corazón, ha dicho: Señor, yo quiero ser como el apóstol Saulo. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. Yo quiero tener la seguridad del llamado que tú directamente me has llamado, porque yo quiero ser fiel hasta el último momento de mi vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta hora, porque nos has revelado a través de tu palabra la biografía de uno de los grandes hombres del Nuevo Testamento, que, si bien es cierto, no te conoció visiblemente, tuvo un encuentro contigo espiritualmente. Tú te apareciste a Pablo y lo llamaste y lo preparaste, lo encaminaste y le profetizaste cuál iba a ser su misión. Y tal cual tú lo habías dicho, el apóstol Saulo cumplió al pie de la letra cada una de las especificaciones que tú mencionaste en su llamado. Querido Dios, sé que hay miles escuchando tu palabra y hay miles tomando la decisión, y hay miles que quisieran escuchar esa voz que decía: Saulo, Saulo, que dice Pedro, Pedro, Juan, Juan, Alfredo, Alfredo, Roberto, Roberto, y no importa el nombre, María, Elizabeth, yo te llamo, porque tengo un trabajo y un ministerio grande. Quiero que tú seas victorioso, puedas correr esta batalla, esta carrera, y al final puedas ganar la corona de justicia que te dará el Señor juez en aquel gran día, no solamente a Saulo, sino a todos los que aman y esperan su venida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.